El doctor Aldo Figueroa, señores, es un personaje que en el ámbito jurídico, en la docencia y además magistrado de carrera, muy conocedor de estos temas. Me permito resumir su trayectoria, su hoja de vida. El doctor Aldo Figueroa Navarro es un abogado egresado de la Universidad Mayor de San Marcos en el año de 1992. Curso de especialización en Derecho Penal en el Instituto Max Planck, esa es Alemania, ¿no? 1989. Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Villarreal en el año 2012. Máster en la Administración, publiqué en el año de 1998 en la Universidad de Lausanne, Suiza, en el año de 1988. Doctor en la Universidad de Frankfurt, Suiza, año 1995. Experiencia laboral actualmente en la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ha laborado en el Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia. Profesor de la ESAN, Lima, docente de pregrado del Procesal Penal, Litigación Oral. Universidad Autónoma de Lima, docente pregrado de Derecho Procesal Penal. Universidad César Vallejo de Lima, maestría de la Universidad Nacional de Trujillo, docente de posgrado, Derecho Penal 2008-2009. Maestría de la Universidad San Pedro, Trujillo, Chimbote, docente de posgrado, años 2006-2007. Maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente en Política Criminal, el año 2005. En las publicaciones, también tiene muchas publicaciones, nuestro distinguido expositor esta noche, el doctor Aldo Figueroa. Hay delito de reglaje y marcaje, expresión de un derecho penal de riesgo, criterios para la elaboración de un sistema legal de penas combinadas en el Código Penal, deducción y deductivismo, reflexiones sobre su funcionalidad en la decisión judicial, estrategia de control de corrupción asociada al crimen organizado, determinación judicial de la pena y el anteproyecto del Código Penal del año 2004, reforma penal de la terminación de la pena, criterios políticos criminales para la reforma del delito contra la administración pública, sentencias sobre el lavado de activos y tráfico ilícito de drogas, desafíos, perspectivas en la implementación del nuevo despacho judicial, arresto, fin de semana y limitación de días libres, entre otras. Bueno, vamos tratando de resumir. El doctor tiene muchos pergaminos, ya bastante conocido, entonces vamos a tener ese placer de presentarlo, recibiéndolo con un fuerte aplauso. Buenas noches. En principio voy a agradecer su paciencia y su estoicismo de haber esperado hasta estas horas, después de, evidentemente, cumplir cada uno de ustedes las labores que evidentemente nos demanda el hecho de ser servidores judiciales o jueces o cualquier otra función que nos cabe realizar. Miren, yo voy a tratar de ser lo más rápido y lo más concreto posible para explicar este tema, que es el delito de minería ilegal, y que ciertamente podría dar lugar a una pregunta muy legítima, y que tiene que ver el delito de minería ilegal con la naturaleza del seminario que hoy nos congrega, que es el de Derecho Penal Económico. Y es que además de las aristas de carácter ambiental que tiene este delito, que es de mucha actualidad, yo diría de tanta actualidad, porque es más grave, en la opinión de algunos, que el delito de narcotráfico, tiene también connotaciones de carácter económico, y lo vamos a mostrar a continuación. En ese sentido, yendo directamente a los puntos que vamos a abordar en esta exposición, que espero no lleve más de media hora, primero vamos a partir evidentemente de la connotación que tiene este delito de minería ilegal, que no es un delito que estaba previsto en el Código Penal del 91, sino que
es una creación del legislador a partir del año 2012, tiene con el ambiente. Por lo tanto, es necesario definir operacionalmente qué se entiende por ambiente y lo vamos a hacer desde la perspectiva de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Luego nos vamos a referir al concepto de daño y su vinculación con lo que es el derecho ambiental y sus dos formas de protección por antonomasia que tiene el ambiente en el ámbito jurídico. Después de ello vamos a presentar o a problematizar qué significa el delito de minería ilegal desde el punto de vista de lo que es antijuricidad, de lo que es desde la perspectiva de lo que es la criminalidad de la minería ilegal y de lo que significa en términos de dañosidad este concepto. Luego presentaremos una estadística de la criminalidad ambiental que tiene que ver más con los tipos penales que estaban previstos hasta antes de la tipificación del delito de minería ilegal, para dar cuenta de cuán más importante puede ser la presencia de la criminalidad ambiental si es que le agregamos los delitos ambientales relacionados con la minería ilegal. Luego veremos la sistemática de los delitos ambientales y dentro de ellos qué lugar ocupa el delito de la minería ilegal, y a partir de ahí comenzaremos únicamente a hacer una, digamos, descripción dogmática de lo que significa el delito de minería ilegal tal como ha sido descrito en el decreto legislativo que le da vigencia. No funciona. Bien, en términos generales, el ambiente ha sido definido por el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2004, creo de manera adecuada, como el lugar en donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven, incluyendo tanto el entorno globalmente considerado, todo el ecosistema, los espacios naturales y los recursos que forman parte de la naturaleza, esto es aire, agua, suelo, flora, fauna, como el entorno urbano. Además implica, y esta es la concepción sistemática o sistémica de lo que es el ambiente, las interrelaciones que entre ellos se producen, esto es clima, paisaje, ecosistema, entre otros. Es decir, a partir de esta noción que da el Tribunal Constitucional, lo que nos está dando a entender es que el ambiente es un sistema tan complejo, que está compuesto por diferentes elementos que interaccionando entre ellos y siendo afectado en alguno de sus componentes puede generar unos efectos que no necesariamente se van a producir en el lugar en donde digamos se produce o se genera o se realiza la agresión ambiental, sino que además va a tener connotaciones sistémicas que pueden llegar a afectar no solamente el territorio nacional, sino incluso todo el sistema planetario. Así de seria es la cosa, ¿no? Luego de ello, pasaré a explicar qué cosa es lo que se entiende por daño ambiental en los términos en que ha sido definida en la Ley General del Ambiente. Y en ese sentido, daño ambiental es entendido como el menoscabo material o potencial, es decir, material, esto es presente, o potencial, esto es futuro, generado al ambiente o a alguno de sus componentes. Frente a esa posibilidad o a esa realidad en el menoscabo al ambiente o a alguno de sus componentes, el Estado lógicamente tiene que reaccionar. ¿Y cómo lo hace? Evidentemente lo va a hacer a través de sus mecanismos propios de control, como es la protección ambiental administrativa. Es decir, el derecho administrativo siempre ha existido desde la época de la Ilustración para efecto de reaccionar directa o indirectamente en la protección
sea de los componentes del ambiente o sea del ambiente entendido como un sistema. En la actualidad, dentro de un sistema jurídico moderno que se entiende protector directo del ambiente, la protección ambiental administrativa tiene las siguientes características. En primer lugar, la protección administrativa del medio ambiente es una protección que tiene un alcance temporal, no solamente que comprende la protección del ambiente en términos de la protección de las generaciones presentes, es decir, todos nosotros, sino que en una visión antropomórfica, digamos, amplia, igualmente comprende la protección de las generaciones futuras, es decir, eso es lo que diferencia la protección, o mejor dicho, la protección del derecho en otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito financiero, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad pública, en el ámbito de lo que es bien jurídico ambiental. Lo que se protege además es lo que va a venir después, es decir, dentro de un criterio de solidaridad, lo que se va a proteger a las generaciones futuras, lo que se va a dejar como legado a las generaciones futuras. Segundo, en la protección ambiental hay un criterio que, digamos, es rector y es definitivamente importante para entender lo que es protección ambiental, que es el carácter preventivo de la protección del medio ambiente. Es decir, no se puede pensar en que el derecho proteja al medio ambiente si es que no estructura mecanismos preventivos para ello, es decir, si es que se adelanta a la posibilidad de la producción de daños. Tercero, la protección ambiental administrativa es de carácter precautorio, esto es, que toma como referente el estado de la ciencia, pero si el estado de la ciencia no es capaz de determinar la potencialidad dañosa de determinada, por ejemplo, conducta o factor, digamos, potencial de daño al medio ambiente, tiene que asumir, según el estado de la ciencia, que por si acaso tiene que protegerse contra esa conducta o contra ese factor que pueda generar ese daño. Cuarto, además, la protección ambiental administrativa es integral porque se entiende que tiene que proteger el ambiente desde una perspectiva holística, es decir, no solamente proteger al hombre, sino proteger en general a todas las condiciones de vida natural que son las que van a permitir, digamos, la existencia de la vida en la tierra. Y finalmente, la protección administrativa ambiental es dinámica porque ciertamente cada día se van produciendo una cantidad de cambios que hacen que el derecho administrativo igualmente esté cambiando en función de esas modificaciones en las formas de agresión ambiental. La cuestión está en qué tiene que ver el derecho penal con todo esto. Es decir, algún papel o algún rol le cabe al derecho penal para efecto de proteger al medio ambiente, entre ellos contra la minería ilegal. La respuesta es sí, porque aún partiendo de las nociones del derecho penal clásico, del derecho penal liberal, y encontrándonos dentro de lo que se ha llamado la sociedad penal, la sociedad de riesgo, el derecho penal tiene que ver mucho con la protección del medio ambiente. Pero para ello no es necesario, digamos, prescindir de los principios del derecho penal clásico, sino que tiene que dársele un contenido especial a los principios del derecho penal liberal o derecho penal clásico para efecto de poder contribuir en algo en la protección del medio ambiente y dentro de la protección del medio ambiente contra la minería ilegal. Entonces,
¿Qué es lo que tiene que observarse? Lógicamente tienen que observarse los mismos principios. Principio de legalidad, principio de lesividad o afectación de bien jurídico, subsidiariedad, fragmentariedad, proporcionalidad, culpabilidad y finalidad punitiva, ¿no? Es decir, qué es lo que se persigue cuando se sanciona al agresor ambiental dentro de determinadas características. Entramos en materia y tendríamos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿cómo situamos el problema de la minería ilegal? Y aquí es necesario hacer una disquisición de carácter conceptual. Es decir, cuando hablamos nosotros del delito de minería ilegal, tenemos que hacer, para bien o para mal, una diferencia de lo que es minería ilegal de lo que es minería informal. Pareciera que es simplemente un fraude a las etiquetas o simplemente es una cuestión, digamos, de grado. No, la cosa es realmente bien seria. Cuando hablamos de minería ilegal, tenemos que partir por considerar que estas son, sobre todo, las consecuencias dañosas que genera la minería ilegal. Para partir de esa, digamos, enunciación de las consecuencias dañosas, decir, esto es minería ilegal y el resto, si se puede hablar del resto, es minería informal. ¿Qué problemas nos trae consigo la minería ilegal? Esto es, la minería que se realiza sin autorización de la autoridad administrativa. Son múltiples y muy graves los problemas que nos trae consigo la minería ilegal. Los problemas que nos plantea la minería ilegal son problemas ambientales, son problemas económicos, y ahí tiene relación con el tema de este seminario, y tiene igualmente problemas sociales, trae consigo problemas sociales. En primer lugar, una primera constatación que hay que considerar como importante para tratar este tema es señalar que no se tiene una idea muy clara de la cantidad de personas que se encuentran involucradas en la actividad minera en todo el país, que, ojo, ni siquiera se circunscribe a Madre de Dios y Cusco u otro departamento, sino que está esparcido por todo el país. Esto es la actividad minera, entendida como actividad minera al margen de las normas administrativas, se realiza en todo el país y desde hace muchos años. Cálculos prudentes de la cantidad de personas que están, digamos, involucradas directamente como trabajadores en la minería, hablan de que está en el orden de los 100.000 a 150.000 personas involucradas, fuera de la cantidad de personas que indirectamente participan de todo el circuito que significa la minería. Dentro de este, digamos, marco poblacional, de este objetivo poblacional, estamos hablando que la minería, además, genera los siguientes problemas concretos. Trabajo infantil, esto es, niños que son involucrados en la explotación, en las actividades mineras, todo lo que esto significa. Es decir, la actividad minera no es como cualquier otra actividad económica que tenga, digamos, únicamente requiera la fuerza de trabajo de la persona, sino que la actividad minera es especialmente dañosa. ¿Y por qué se dice eso? Porque incluso los adultos, se sabe por la legislación laboral, que están involucrados en la actividad minera, tienen una jubilación anticipada, porque definitivamente las consecuencias de la actividad minera
es especialmente dañosa en ese sentido. Entonces, trabajo infantil es un primer problema que plantea la actividad minera. Segundo, trata de personas. Aunque no se quiera ver, estadísticas de la IRINCRI indican que la trata de personas, especialmente vinculada a la actividad de la prostitución, esto es, pero la prostitución como consecuencia de una actividad, digamos, en la que se somete la voluntad de las personas prostituidas, igualmente se encuentra vinculada a esta actividad. Tanto así que cuentan quienes están en la zona que las personas que son tratadas se van desplazando a ritmo en que se van desplazando las dragas en las zonas en donde se realiza la actividad minera. Y eso definitivamente no se ve en Lima, pero sí se sabe que es una actividad criminal o es una forma de criminalidad que está presente en nuestro país. A pesar de que nosotros somos pues signatarios, ¿no?, de uno de los protocolos facultativos contra la criminalidad organizada transnacional, que está vinculada a la represión de esta forma de criminalidad que es la trata de personas. Problema de salud pública, paradójicamente estamos en el año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Sin embargo, hay datos muy concretos en el sentido que la actividad minera ilegal y también la informal generan problemas de salud pública, es decir, la gente de los entornos, los nativos o las poblaciones aledañas consumen alimentos que tienen alto contenido de arsénico, alto contenido de plomo, alto contenido de mercurio. Contaminación del agua, igualmente, lamentablemente les traía una imagen de cómo es una de las reservas, cómo está siendo afectada una de las reservas, la reserva de Tambopata, por la actividad minera, y en la que se ve que los ríos no presentan la coloración que normalmente debieran presentar, sino que pareciera que son riadas, pero de lodo contaminado con la cantidad de minerales que los mineros, digamos, introducen en esas aguas. Degradación de los ecosistemas. La reserva de Tambopata en estos momentos viene siendo afectada prácticamente en una tercera parte. Estamos hablando que si la reserva de Tambopata tiene 1.200.000 hectáreas, está siendo afectada aproximadamente en 400.000 hectáreas, que equivale más o menos a 30 veces la superficie del distrito de Miraflores, para que se den cuenta ustedes de la magnitud del problema. La actividad minera genera un mercado negro, porque evidentemente a partir de ahí es que se genera un mercado ilícito. La evasión tributaria, estamos hablando del orden de 650 millones de dólares. Saquen la cuenta ustedes de cuánto significa esto en las posibilidades que tendría el Estado de inversión, por ejemplo, en escuelas, en salud o en otros servicios públicos esenciales. Es decir, los mineros ilegales, tanto los ilegales como los informales, simplemente no pagan impuestos al Estado. ¿De acuerdo? Luego, lavado de activos, lógicamente, hay todo un circuito negro que trae, ¿no?, digamos, el oro, ¿no?, a la capital, y a partir de ahí genera todo el circuito de lavado de activos, que además le permite ser una especie de corredor del narcotráfico. Es decir, a través de la fiebre del oro se genera igualmente una posibilidad para que los narcos puedan lavar su dinero bajo el manto de la actividad informal. Corrupción política, para nosotros no es, digamos, extraño. Hay congresistas que tienen serias acusaciones de vinculación con la minería,
De ahí que se habla pues del congresista Comeoro y de otros congresistas. Y en casa, hay que decirlo, en casa lamentablemente hay versiones, pueden ser ciertas o no, pero hay versiones de que un expresidente de la Corte Superior de Madre de Dios en estos momentos está oficiando de abogado de algunos sectores vinculados a la actividad ilegal de la minería. Y en general los daños prudentemente calculados que causa la minería ilegal ascienden al orden de los 2.200 millones de dólares. No voy a hablar de las alternativas o de las soluciones, lo único que quiero señalar es que frente a estos problemas, yo les hago una advertencia, por lo menos es mi punto de vista, el derecho penal tiene muy poco que ver en el tema. Es decir, el derecho penal lo único que podría hacer es simbólicamente castigar a los grandes agresores del medio ambiente, o quizás cogerlos a través de lo que es la figura de lavado de activos o de evasión tributaria, pero en general este es un problema político y es un problema de alcance social que requiere fundamentalmente voluntad política del Estado y en particular del Poder Ejecutivo para efecto de que la informalidad y la ilegalidad en la actividad minera sea solucionado a través de una voluntad política firme. Entonces, de nada nos sirve este último decreto supremo que dictó el Poder Ejecutivo, en el que lamentablemente se cedió el chantaje de esta gente que amenazó con bloquear las carreteras si es que no se les permitía seguir explotando la actividad minera, y que dio lugar a que se dictase este decreto supremo que les ha dado plazo, entre comillas plazo, hasta el 2014, pero que en realidad es hasta el 2016. Es decir, es un mal ejemplo de lo que no se debe hacer. Es decir, el Estado no puede ceder al chantaje de lo que hace esta gente, porque definitivamente dentro de esta gente hay que distinguir entre los que quieren formalizarse y lo que son los ilegales. Entonces, para pasar a la siguiente diapositiva, yo les digo lo siguiente: minero ilegal es aquel que realiza actividad al margen de la autorización por parte de la autoridad administrativa, utilizando mecanismos o métodos de trabajo o instrumentos de trabajo tan dañosos como las dragas, y que ni siquiera ha buscado o ha pretendido o ha mostrado una voluntad de formalizarse. Estamos hablando del orden de más de 15.000 personas que se encuentran en esta situación. Por eso que le digo, el derecho penal puede hacer muy poco, lo que no significa que el Estado tenga que realizar lo que se llaman actividades de interdicción. Un dato más, la minería ilegal, se dice por algunos analistas, ha llegado a ser un problema más grave que el narcotráfico, tanto por los daños que les he señalado como por la capacidad de presión que tiene esta gente para torcer la voluntad del Estado. Si lo vemos en términos jurídicos penales, el delito de minería ilegal es como, en mi concepto, como cualquier otro delito contra el medio ambiente. Esto es, si vemos el triángulo que está a la izquierda, es evidente que la minería ilegal, lo primero contra lo que atenta es contra las condiciones de vida natural. Es decir, a través de la minería ilegal lo único que se está haciendo es socavar las condiciones de existencia de la vida en general, en todas sus formas, no solamente la vida humana, sino en general cualquier manifestación de la vida.
En segundo lugar, ya digamos vinculándonos a una concepción más antropocéntrica, la minería ilegal atenta contra la salud humana, por lo que les he manifestado, es decir, por los alimentos que consumen los seres humanos y que están contaminados con mercurio, arsénico o plomo. En general, la minería ilegal atenta contra la calidad de vida, y cuando se habla de calidad de vida nos estamos refiriendo a ese macro concepto que incluso alcanza a lo que vivimos acá en la capital, es decir, todo lo que tenga que ver allá con modificaciones, digamos, de las condiciones de vida en los lugares donde se produce la explotación, finalmente repercute en todo el territorio nacional o incluso en el planeta. Es decir, todo está asociado, si es que lo vemos desde un punto de vista sistémico. Y en general, la minería legal atenta contra el ambiente, entendido en los términos en que lo ha definido el Tribunal Constitucional. Rápidamente, las estadísticas con relación a la criminalidad ambiental hasta el año 2010, esto es, hasta antes de la época en que se tipificase el delito de minería ilegal, nos indica que los delitos ambientales ocupan un lugar bastante importante dentro de la criminalidad ambiental. Diríamos entonces que si sumásemos lo que significa las agresiones al medio ambiente vinculados a la minería ilegal, este lugar 9 que ocupan los delitos ambientales pasarían a un lugar mucho más adelante dentro de los delitos en general. Luego, con relación a la ubicación sistemática de los delitos de minería ambiental, los delitos de minería ilegal se encuentran ubicados dentro de lo que se denominan los delitos contra el medio ambiente o delitos ambientales. Es decir, no son delitos contra el orden económico, sino que son delitos que afectan el medio ambiente, junto con el delito de contaminación ambiental, el delito de vertedero ilegal de residuos sólidos, y etcétera. Y pasamos directamente únicamente a describir qué es lo que entendemos o cuál es nuestra interpretación de lo que son los delitos, el delito de minería ilegal. El delito de minería ilegal ha sido descrito a partir del decreto legislativo 1102 del 16 de marzo del 2012 de la siguiente manera. En principio hago un paréntesis. ¿Cómo es que se tipifica el delito de minería ilegal? Como consecuencia de, digamos, dentro del contexto de la negociación del Perú con los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio. A partir de marzo del año 2012 se tipifica el delito de minería ilegal de la siguiente manera, artículo 307A, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 8 años y con 100 a 600 días multa el que realice una actividad, exploración, extracción, explotación u otros actos similares de recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al medio ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 3 o con prestación de servicio a la comunidad de 40 a 80 jornadas. Rápidamente, ¿esto qué significa? En primer lugar, cuando hablamos del sujeto activo, es decir, ¿quién puede cometer este delito? Evidentemente se trata de un delito común
Esto es, puede ser cometido por cualquier persona que sin autorización administrativa realiza actividad de exploración, extracción o explotación u otros actos similares de recursos minerales o metálicos no metálicos. En consecuencia, no se requiere una calidad especial. ¿Quién es sujeto pasivo? En el delito de minería ilegal, como en el caso de la contaminación ambiental, en el delito, el sujeto pasivo inmediato es la sociedad en general, es decir, todos somos afectados, directa o indirectamente, por un atentado al medio ambiente producido por una actividad minera ilícita. Sin embargo, considerando que eventualmente se pueden producir daños concretos a la salud de las personas, se asume que el sujeto pasivo inmediato lo es también la persona en particular. ¿Qué verbos típicos están presentes en el delito de minería ilegal? El delito de minería ilegal es de carácter comisivo, es decir, es un delito activo, es un delito de comisión. La conducta consiste en realizar actos positivos, sea de exploración, extracción, explotación u otros actos similares. ¿Qué actos de ejecución se encuentran previstos en el delito de minería ilegal? El tipo penal es formulado mediante una descripción numerus apertus, es decir, que deja lugar a la interpretación analógica. Al respecto, se señalan las siguientes actividades comisivas. En primer lugar, la exploración. ¿Qué es la exploración? En términos técnicos, es la que se realiza con la finalidad de demostrar las dimensiones, ubicación, características mineras, reservas y valores de los yacimientos mineros. La extracción en sentido restringido es la actividad propia de la minería subterránea, en donde es común la perforación, voladura, el acarreo, transporte fuera de la mina. La explotación es la etapa en la que se recogen los minerales contenidos en un yacimiento, pero la norma del 307A señala otros actos similares. A través de esta fórmula abierta se autoriza al juez a que realice una interpretación extensiva de actos de minería prohibidos por la norma. Una de ellas sería, por ejemplo, lo que se denomina en derecho minero el beneficio, que consiste en extraer o concentrar una parte valiosa del agregado desarraigado y o fundir, purificar o refinar minerales mediante un conjunto de procesos químicos, físico o físico-químicos. Dentro de los actos análogos pueden incluirse las actividades de labor general, como los actos de ventilación o de desagüe. El tema es si que se puede considerarse dentro de los alcances del delito de minería ilegal el transporte de los minerales. En nuestro concepto consideramos que sí, pues el transporte de minerales extraídos en las condiciones señaladas anteriormente, si no se realiza con las condiciones de seguridad adecuadas, también tiene relevancia ambiental, es decir, una actividad de transporte igualmente puede generar un daño al medio ambiente. ¿Qué es lo que no se considera como una actividad típica? El cateo o la prospección. Pues el cateo o la prospección, de acuerdo al decreto legislativo 109, es una actividad consistente en recoger las rocas del suelo o cavar zanjas para obtener muestras y analizarlas físicamente, determinando, entre otros, la dureza y el color. Y además es una actividad que se encuentra permitida. ¿Cuál es el objeto material del delito?
los recursos minerales metálicos o no metálicos. La discusión está en qué momento es que se puede entender como consumada o tentada la conducta de la minería ilegal. Y se sigue la misma fórmula que en el artículo 305 del delito de contaminación ambiental. Se habla utilizando los verbos que cause o pueda causar. Esto es un antitecnicismo porque se entiende que el legislador solamente tiene que optar por una de las dos posibilidades: o convierte el delito de minería ilegal en un delito de peligro o lo trata como un delito de daño, pero no puede considerar al mismo tiempo delito de peligro y delito de daño, de manera que en una interpretación estricta tendría que decirse que el delito de minería ilegal es un delito de peligro, pero es un delito de peligro concreto y que tiene un efecto. Lógicamente el efecto es que potencial o concretamente la actividad minera ilegal pueda causar lo que se denomina un perjuicio, alteración o daño ¿a qué? Al medio ambiente. Al medio ambiente o a sus componentes. Fácil es probar, evidentemente, que la minería ilegal genera daños a los componentes del medio ambiente. Estamos hablando del agua, estamos hablando de la reserva natural o en general estamos hablando del ambiente como sistema. Y finalmente, para concluir, con relación al tipo subjetivo, el delito de minería ilegal tiene las dos modalidades, la modalidad dolosa y la modalidad culposa. En el caso de la modalidad dolosa es mucho más fácil, digamos, explicar sus alcances en la medida que la persona que realiza alguna de las actividades que hemos descrito como actividad ilegal es consciente que no cuenta con la autorización de la autoridad administrativa para efecto de realizar dicha actividad. El gran problema es cuando simbólicamente en el 307A el legislador igualmente prevé la modalidad culposa. Y la modalidad culposa, digamos, es muy difícil de determinar porque es bastante, digamos, complicado imaginarse que una persona realice una actividad minera, digamos, sin que se haya enterado de que efectivamente no cuenta con una autorización administrativa que le permita realizar la actividad minera ilícita. En términos generales, lo que yo les quiero expresar es que el delito de minería ilegal es un delito de mucha actualidad en nuestro país que tenemos que tomar en serio por las consecuencias dañosas que está generando y que no solamente tiene, como les mencioné, aristas de carácter económico o de carácter ambiental, sino que tiene otro tipo de efectos que igualmente tenemos que considerar o que tenemos que tomar en cuenta. Es de esperar, en todo caso, que el gobierno esta vez no ceda ante la inminencia de, digamos, reclamos sociales por parte de estas personas que están involucradas en la actividad minera, porque de lo contrario, quienes vamos a perder somos absolutamente todos nosotros. Muchas gracias. Don Gonzalo Herrera va a hacer entrega del certificado a nuestro distinguido expositor, al doctor Aldo Figueroa Navarro. Muchas gracias, distinguida concurrencia. Hemos llegado al final de la jornada. En verdad, es hace un solo día, pero al final
de esta jornada, considero que la paciencia del auditorio está compensada, pues nuestros distinguidos expositores han sido claros, precisos, concisos en cada una de las temáticas asignadas. Por ello, la Comisión de Capacitación del Área Penal de la Corte Superior de Lima, Centro de Investigaciones Judiciales y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial les agradece de sobremanera por su paciencia a la concurrencia de este evento jurídico, que no hace más que engrandecer nuestros conocimientos. ¿Gracias a qué? A la vocación de nuestros distinguidos expositores, por la cual un fuerte aplauso para ellos, que han venido a compartir sus conocimientos, su sapiencia, para poner en claro temas de suma importancia. También agradecer en modo muy especial al doctor Alberto González Herrera, quien es miembro también de esta comisión, que en esta oportunidad ha actuado como conductor y moderador del evento. Un fuerte aplauso también para el doctor González. Y a ustedes mismos, señores, un fuerte aplauso por la paciencia de estar hasta este momento. Se lo merecen también ustedes. Entonces, damos por clausurado a nombre de la representación del señor presidente, el doctor Iván Cerqueiro Vargas, les agradece profundamente y los invita en otras jornadas jurídicas que vamos a seguir organizando. Muchísimas gracias por su presencia, queda clausurado el evento.